Bueno, nos dicen que queremos seguir viviendo en la Edad Media para seguir sacrificando animales. Y la pregunta es, ¿los afrorreligiosos americanos queremos que se generen dudas a la ética de nuestro sacrificio ritual animal? Gran pregunta esa. Así que bueno, les doy las buenas tardes a todos, les deseo un feliz Día del Padre a todos los padres que están en la sala, a los padres espirituales y a todos aquellos ancestros que han sido padres y hoy no están con nosotros. Les deseamos desde aquí también nuestro recuerdo, les deseamos un buen ayer, una buena continuidad de evolución a través de su nueva o su continuidad de vida, ¿no es cierto? Porque después de la muerte se continúa en evolución. Bueno, buenas tardes a todos. Soy Pedro Ricardo Ojeda, Baba Lawo y Baba Loriyá de Olovea Lalemi, institución religiosa afro en Argentina, presidente de IFABA. También soy director de Radio Entorno Urbano y comunicador social en Tonacé, aquellos que reparan el camino. Tonacé es un programa de interés general y religioso. Mi respeto a todos mis mayores que están aquí presentes, mis contemporáneos y a mis menores. Los saludo deseándole paz, amor, armonía y prosperidad en sus vidas. Bueno, se nos hizo un poquitito largo el tema para empezar, pero vamos a continuar de esta manera. Y en este momento vamos a comenzar realmente esto que se llama hegemonía cultural y conciencia social. ¿Sí? El tema es sacrificio animal y hoy tendremos, para comenzar, veo que todavía hay algunos problemitas de conexión, le daremos la palabra a la directora espiritual de Omío Fecao, e integrante de CASH. Recibimos a Claudia de Yemoya. Bienvenida. Hola para todos, ¿cómo están? Gracias por este momento, porque la verdad que es un tema más que importante para todos los afroumbandistas, el tema del sacrificio animal, de la inmolación. Yo les voy a leer porque escribí un montón de cosas que se vinieron a mi mente, cosas que son de mi fundamento religioso, de mi formación, cosas que son de mi religión, de Umbanda, y no quería dejar nada a la deriva. Bien, ya, escúchame, tomate tu tiempo tranquila, tenemos todo el tiempo, no hay ningún problema, ¿eh? Tenemos 24 horas para transmitir, así que no hay ningún problema, vos tomate tu tiempo y desarrollá bien tu tema, cosa de que quede bien claro y todos podamos entender y la comunidad también pueda entenderlo, la comunidad. Yes. Porque en realidad es un tema muy, muy controvertido. Cada vez que hay una matanza animal, cada vez que se ve algo, nombran a Umbanda. Exactamente. Y en realidad Umbanda en sí no acepta la matanza de animales. Entonces yo escribí algunas cosas porque hay una ramificación, una vertiente de Umbanda que sí realiza esos ritos de inmolación, no digamos sacrificio animal, no digamos matanza, porque suena muy escalofriante, muy horrendo, en realidad es una inmolación. Entonces yo a raíz de esto escribí algunas cosas que quería compartirlo con todos ustedes. Adelante ya, adelante, vamos. Practicantes de Umbanda no realizamos inmolación de animales. Umbanda no precisa del sacrificio animal. No es fundamento de Umbanda. No estamos ausentes de dichos ritos, ya que Umbanda tiene varias vertientes, algunas con ramificencia con el africanismo, como otras con el espiritismo, como otras con el chamanismo, como otras con el esoterismo. Las vertientes con más presencia de candomblé se la denomina umbandomblé. Otras como Umbanda de Omolocó, o trazadas o mixtas,
o como las conocemos hoy comúnmente como Umbanda Cruzada. Formada por la Maiteta en el año 1957, en Santana do Livramento, en Brasil, que fue el templo que ella inauguró donde hizo surgir la Umbanda Cruzada. Umbanda Cruzada y las antes nombradas sí lleva dichos ritos, los cuales no somos nosotros los umbandistas partidarios de los mismos. Y voy a dar el porqué. Pero respetamos, ya que Umbanda es una religión que no es dogmática, al contrario, es abierta y libre. Así fue creada y difundida por el medium Celio Fernandino de Moraes, el intermediario del guía caboclo das 7 encrucijadas. A diferencia de un bandomblé, o Umbanda de Homolocó, ellos llevan sus ritos de una forma muy discreta y reservada, para solo los practicantes del culto. Y lamentablemente Umbanda mixta o cruzada se ve claramente a través de las redes sociales y del boca en boca cómo perdió el eje de lo sagrado, algo tan importante para una cultura religiosa. Entendemos que la ceremonia con inmolación dentro de estas vertientes claramente lleva o arrastra los fundamentos de los cultos afro y del candomblé, usando la magia espiritual y la energía de este culto, que son tan divinos, para dar este movimiento una fuerza extra de la cual Umbanda en sí no precisa. Estas vertientes se iniciaron para la unificación de dichos cultos, y hoy en día fue llevado, mi humilde opinión, Claudia de Yemanjá, estas vertientes fueron llevados, mi humilde opinión, minimizando a la Umbanda creadora o raíz a las que la secundan, faltando a uno de los fundamentos y preceptos muy importantes de Umbanda, que es no matar. Ahora bien, ante un ritual de sacrificio animal, solo se escucha la palabra Umbanda generalizando, y de esta manera se la relaciona. A causa de una gran falta de conocimiento por parte de iniciados, adeptos, feligreses y hasta de sacerdotes, no sabiendo distinguir la Umbanda que practica y el por qué lo practica. Entendemos como punto de partida que está mal. Se sabe a algunos sacerdotes desde el mismo momento en que se permite asistir a dichos rituales de inmolación a personas que nada tiene que ver con la práctica, los cuales no están capacitados doctrinariamente para entender lo que se realiza y darle un marco de importancia a la ceremonia. Quien no tiene la doctrina o el fundamento de cualquier ritual se malinterpreta, dando lugar también a filmaciones o fotos donde son luego subidas a distintas redes sociales y sacando de contexto lo llevado a la ritualística, faltando a un acto sagrado, como debe ser para quienes lo realizan. Acá debería quienes lo permiten hacer una mea culpa y empezar a revertir esta forma de captación. Si no se maltratara, si se castigara la matanza indiscriminada, que creo que queda fuera de lo sagrado, si esto sería manejado, creo que hoy estaríamos hablando desde otro punto de vista completamente distinto. Ahora bien, desde nuestro punto de vista, FECAU, entendemos que la inmolación es un ritual ancestral de muchísimas religiones, pero sagrado. ¿Se entiende? Sagrado. Y esta en la palabra entra todo, sagrado. Un ritual que afirma la energía de la tierra con el astral, lo cual nosotros, los umbandistas, lo afirmamos a través de la energía de los vegetales o minerales.
creo que sin faltar a un fundamento muchas veces podemos usar estos minerales y vegetales para limpiezas, para trabajos, y dejar solo la inmolación para las ceremonias importantes y consagraciones, poniendo un punto final al descontrol desmedido de lo cual todos a través de las redes podemos ver. Vibraría todo de una manera distinta. La sociedad lo vería de una manera distinta. Pero para eso creo que se necesita formación, conciencia y no vender por plata dicho ritual. Quizás sea duro o raro nuestra posición, pero no encuentro otra forma de poder describir lo que está pasando hoy en día con una ceremonia tan importante como la inmolación, a pesar de que nosotros los umbandistas no la llevamos adelante. En Umbanda no se mata, porque esta religión es formada en el plano de la tierra, y el guía caboclo de las 7 encrucijadas, que fue guiado por maestros ascendidos, determinó, entre otras cosas, la no matanza de animales dentro del culto de Umbanda. Para sumar más información de cómo dentro de Umbanda vemos la inmolación, voy a leer un párrafo de un libro muy viejo, pero que a mí me fascina, que se llama La misión de Umbanda. Está inspirada por el médium Norberto Peixoto, el cual es un médium y escritor que quizás muchos lo conozcan o hayan leído sus obras. Y dice: es inconcebible matar en el nombre de los orishá, que son aspectos vibracionales de lo divino, que es todo amor, más allá de todo, en el nombre de un falso divino. Afirmamos que las prácticas de los sacrificios animales no tienen ninguna relación con el movimiento de Umbanda organizado en el plano astral, en el cual todo es amor, humildad, simplicidad y caridad de los ciudadanos de la tierra. Son lamentables los actos insanos contra los hermanos menores del mundo, los animales, por cambio de moneda. Sabemos que los animales son creaciones divinas y espíritus como nosotros, que tienen mismos derechos de la vida, el mismo derecho de la vida. Llegará el momento cósmico en que cada practicante de esos actos distorsionados tengan en cuenta la responsabilidad sideral, que Oxalá esparza su manto de caridad sobre las prácticas indebidas en el nombre de Umbanda. Esto es un párrafo de un libro que es muy lindo, si alguno tiene la posibilidad de poder obtenerlo y leerlo. Es muy lindo el libro, que habla sobre muchas formalidades de la Umbanda, muchas vertientes de la Umbanda, pero en todas ellas coincidimos en lo mismo. Pero como dije al principio, hay unas vertientes de Umbanda donde tiene una ramificencia muy importante con el africanismo, y eso lleva a que muchos de sus consagraciones o sus rituales sea a través de la inmolación de animales, que no está mal, no está mal. Lo que está mal es la destrucción de los animales sin un fundamento religioso. El porque sí, el para demostrar poder, el para demostrar soy más, soy menos. Eso es lo que vemos mal. Si bien dentro de Umbanda espíritu, Umbanda kardecista, Umbanda de raíz, Umbanda guaraciniana, Umbanda mirín, y así puedo nombrar muchísimas umbandas, Umbanda sagrada, que es una de las últimas umbandas consagradas dentro del plano espiritual, no acreditamos en dicho ritual, pero sí lo respetamos.
porque respetamos todas las ceremonias. Para redondear mi concepto y no hacerme tan largo, hay una grabación, que eso todo el mundo puede acceder, de la tienda Nuestra Señora de la Piedad. La tienda Nuestra Señora de la Piedad es el primer templo de Umbanda creado por el caboclo en 7 encrucijadas, en Río de Janeiro. En el día que cumplió ese templo, esa tienda, 63 años de vida, en el año 1971. Y también esto expresado, está escrito en el libro Umbanda Cristiana y Brasilera, que también lo pueden encontrar a través de J. Álvarez de Oliveira. Habla del peligro del medio de Umbanda con el trato del hombre, el sexo, el dinero y los rituales creados por el hombre. Caminando sobre un filo constante, no avalado por los maestros ascendidos superiores, en prácticas no pertenecientes a las bases de Umbanda en sí. ¿Qué queremos decir con esto? Que los medios muchas veces estamos expuestos a bajezas, a cosas terrenales, que nada tiene que ver con la elevación espiritual que necesitamos adquirir o que queremos llevar adelante a través de una religión. Y entre todas esas cosas están los rituales creados por el hombre. Nosotros le llamamos rituales creados por el hombre aquellas obligaciones que un hijo no está en la hora de hacer una obligación, no es el momento de hacer la obligación, no es el momento de hacer tal o cual ritual, ceremonia, pero quizás hoy en día, por una bajeza del hombre, se lleva adelante. Quizás hoy en día, por el mostrar un poder, se lleva adelante. Quizás hoy en día, por el vender, a través de este medio hermoso que es Internet, que es la cibernética, el querer mostrar algo que no es, porque nadie es poderoso acá en la tierra, y nadie tiene la verdad absoluta acá en la tierra. Si la estuviéramos, que la tendría, viviría distinto, estaría distinto. Y estamos todos cumpliendo una misión espiritual, estamos todos cumpliendo un karma de vida. Este medium habla de eso, de cómo al transcurrir los años, el tiempo, y las cosas que van avanzando, se va deplorando una religión tan hermosa, en este caso, Umbanda. Como en otro es la nación africana, como en otro es el candomblé, que es hermoso, como en el otro es el culto Ifá, que es hermoso. Yo siempre digo lo mismo, todas las religiones son hermosas. El problema es el humano, es la persona, que es la que lleva a la religión a algo personal. Pero personal en lo bajo, no personal en la grandeza, en la evolución, en el crecimiento, sino en lo bajo. Nuestra posición, para que se entienda y cerrar este concepto, dentro de Umbanda blanca o Umbanda espírita y sus vertientes directas, no se permite la matanza de animales, no se permite la inmolación de animales, ni por fundamento, ni por norma, ni por ley creada, la cual fue hecha por los mentores espirituales. Pero sabemos, entre otras, que hay vertientes con una relación muy afín al africanismo, y la cual la respetamos por sobre todas las cosas. Donde dicha práctica de inmolación es parte de su ritualística, de su porqué. Y hacemos acá, y lo hago yo personalmente en el nombre de nuestro centro religioso, Fraternidad Espírita, Corriente Astral de Umbanda,
un llamado de atención a la Umbanda mixta o a la Umbanda cruzada, como la conoce la gran mayoría de las personas, a la cual este rito de la inmolación pasó a ser de lo sagrado a ser extremadamente distorsionado y prostituido, en el cual sé que están a tiempo de manejarlo y moderar una mirada distinta y crear una mirada distinta de la sociedad para nuestra cultura religiosa. Más allá de esto, de mi forma de pensar, de cómo llevamos adelante nuestro centro religioso, de nuestra raíz de Umbanda Blanca, después tengo un montón de notas que, si me permiten, puedo leerlas, y si no, le damos la palabra a otra persona, como lo haga Richard, quiera y lo desee. Adelante, ya, adelante, no te detengas, está muy interesante. Bueno. Hay un escrito en el año 2019, regulación responsable del sacrificio de los animales de acuerdo a ciertos ritos religiosos. Y dice, porque no somos solamente los que cultivan Umbanda cruzada, Umbanda mixta, los africanistas, los de Ifá, los de Candomblé, que realizan estas ceremonias. Ojo. Una de las cuestiones más difíciles asociadas con el derecho animal y la ética se refiere a la regularización responsable del sacrificio de los animales de acuerdo con los requisitos de las tradiciones religiosas judías, algunas interpretadas de la tradición religiosa islámica y africanista. La mayoría de las sociedades democráticas liberales de Occidente exigen que los animales sean aturdidos antes de ser sacrificados, para asegurar que estén insensibles cuando son sacrificados, cuando son inmolados. Sin embargo, la tradición judía la tradición judía y muchas interpretaciones de la tradición islámica prohíben el aturdimiento previo a la matanza, cosa que en el africanismo no está determinado así. Miren qué detalle. En estas tradiciones, los animales se sacrifican de acuerdo con rituales religiosos específicos, que implica cortar la garganta del animal, permitirle desangrarse sin aturdimiento previo. Por lo tanto, estos requisitos entran en conflicto directo con los estatutos, códigos y reglamentos de muchos países occidentales, que pretenden dar expresión a la política de bienestar animal, exigiendo el aturdimiento previo del sacrificio, cosa que la cultura africanista no se niega. Sin embargo, estas prácticas también están protegidas por instrumentos internacionales y nacionales relativos a los derechos humanos que garantizan la libertad de la práctica y la expresión religiosa. Las recientes decisiones de los tribunales europeos demuestran las dificultades que surgen cuando los países intentan regular este conflicto. A través del estudio de varias de estas recientes decisiones, este artículo pretende esbozar los parámetros de este conflicto y seguir una posible manera de avanzar hacia la regularización responsable de tales prácticas. No sé si se entiende esta nota. A mi parte de ver, entiendo que los africanistas, como el que hace Candomblé, como el que hace Ifá,
son muy perseguidos por la matanza de animales. Pero ante la ley europea, el africanista no se negó a esta decisión para no hacer sufrir al animal. Pero sí, el culto de la religión judía e islámica se negó, los cuales lo siguen haciendo hoy en día, cada mes y cada mes. ¿A qué quiero llegar con esto? A que no somos tan monstruosos. Y digo no somos porque estamos todos metidos dentro de este círculo. Porque nadie distingue quién hace un banda blanco, un banda esotérica, un banda mixta, un banda cruzada, candomblé, un bandomblé. Estamos todos metidos. Y acá lo que yo veo es que nosotros, me refiero a nosotros como raíz africana, estamos más comprometidos a todo esto que otros cultos que se creen de avanzado, se consideran de un nivel más avanzado, como el judaísmo, el islámico. Pero ¿saben cuál es la diferencia? Ellos lo mantienen de forma sagrada, consagrada, en 4 paredes. Nosotros no. Por eso en una parte de mi exposición yo puse y dije que acá quienes permiten sacar foto a los rituales de Ayoró, los cortes, los sacrificios y las filmaciones, y mostrar todos los medios sangrando como algo diabólico, esas personas o sacerdotes deberían hacer una mea culpa. Porque si todo esto no se mostrara, si todo esto sería a puertas cerradas, como de repente yo hago mis consagraciones en Umbanda y si no es un practicante de Umbanda no permito que asista a la misma, ni que saquen fotos, ni que saquen filmaciones, no porque muestre nada raro, sino porque es algo sagrado de nuestro culto. Si esto no sucediera, esta reunión estaría hablando de otra cosa, por lo menos de parte de todos nosotros. Es mi forma de pensar. Y muy valedera, realmente una exposición muy, muy detallada, muy delicada, muy bien llevada. Realmente me gustaría saber si tenés algo más como para sumarle a todo lo que ya has dicho, que realmente lo has hecho muy completo, podés hacerlo. Sí, sí, sí. Acá el 9 de septiembre del 2009, científicos, y pido perdón porque no sé inglés, soy un desastre, pero bueno, científicos de la Universidad Estadual de Pará, en Brasil, han publicado recientemente un estudio en el Journal of, está en inglés, discúlpenme, soy un desastre. Tuve francés en la Escuela Inmaculada de Lomas, no tuve inglés. No bioshi, no sé cuánto, sobre el candomblé. ¿Estoy ahí? ¿Me escuchan? Sí, se escucha, sí, sí. Perfecto. Sobre el candomblé, y dice, una religión que es practicada principalmente en Brasil y otros países de Sudamérica, tiene su origen en las creencias que los esclavos africanos llevaban a América a partir del siglo XVII. El candomblé hoy en día integra elementos del catolicismo, o sea, hablo de algunas cosas, pero voy a lo que es la inmolación de animales, de religiones africanas e incluso de algunas fe indígenas de América, por lo que presenta una gran diversidad de prácticas litúrgicas y de deidades a las cuales rendir culto. A pesar de esta diversidad, en el candomblé resultan esenciales los festejos dedicados a los dioses, y en estos principalmente se realizan ceremonias de inmolación y ofrendas. Hasta ahora se habían recogido datos sobre los rituales de sacrificios de los sacerdotes y seguidores de la religión, pero poco se sabía de los animales utilizados en dichos sacrificios
y de su simbolismo. Para tratar de reparar esta carencia, los investigadores de este instituto de Estados Unidos, dirigidos por el científico de la Universidad Estadual de Pará, Nivaldo Leo Neto, realizaron entrevistas a sacerdotes, sacerdotisas y seguidores del candomblé. ¿Dónde? Sacrificios. La práctica del sacrificio está presente en diversas culturas y es fundamental en muchas religiones, entre ellas el judaísmo, una nota que anterior leí, el cristianismo y el islam. En todas las civilizaciones la función del sacrificio ha sido similar, a servir y servir, para ganar y mantener una conexión con la divinidad mediante la renuncia de algo valioso, con la finalidad de obtener protección e implorar favor. Incluso el sacrificio humano fue común en algunas civilizaciones antiguas, como la egipcia, la china, la azteca, y explican los investigadores. Así los indios aztecas creían que se debía prevenir la destrucción de la tierra mediante la ofrenda de corazones y sangre humano al dios del sol, para que el sol viviera a salir y surgiera cada día. En el estudio realizado se constató que hoy en día los adeptos del candomblé utilizan un total de 29 especies de animales distintas en los rituales de sacrificio, a los que se denomina oró. Los animales son sacrificados y ofrendidos a sus deidades, conocidas como orishá, para conseguir prosperidad para toda la vida. Esto lo está exponiendo un grupo de científicos. Los adeptos y sacerdotes del candomblé creen que la esencia del animal sacrificado alimenta a una de las deidades su orishá, que en agradecimiento atenderá a las peticiones o deseos del creyente, curación de enfermedades, resolución de problemas personales, económicos, etc. Conexión entre el mundo material y el mundo sobrenatural. Según los científicos, por otro lado, los sacrificios tienen, con el contexto del candomblé, un propósito litúrgico: alimentar el sentimiento espiritual de los seguidores de esta religión. Este sentimiento le supone mantener un vínculo perfecto con los dioses y una conexión entre el mundo material y Aye, perdón si lo pronuncio mal, pero no entiendo el yorubano, y el mundo sobrenatural Orun. En este contexto, la selección de animales destinados al sacrificio no se hace al azar, según declaraciones de Leo Neto, aparecidas en ayúdame a pronunciar, Eurecalep. Concretamente, los animales domésticos son los preferidos por los sacrificios, dado que a menudo los animales salvajes son considerados sagrados por los propios seguidores de la religión, o se encuentran protegidos por las leyes medioambientales. Aún así, algunas veces los sacrificios se hacen con animales salvajes, pero de las especies utilizadas, solo una de ellas se encuentra en peligro de extinción, el tipo de tortuga Geochelepom. A pesar de todo, Leo Neto afirma que estas prácticas, comparadas con muchas acciones humanas contra la vida salvaje, no suponen en peligro para las especies. Providencia hasta la actualidad. El estudio fue realizado en Caruacu, municipio brasilero del estado de Pernambuco, en Campiña Grande, ciudad del estado de Paraíba, entre agosto de 2007 y en junio de 2008, y todavía no fue reanudado. O sea que ellos se quedaron con esto nada más.
En él fueron entrevistados un total de 11 sacerdotes y sacerdotisas, que celebran sus rituales en los terreros o espacios destinados a los rituales del candomblé. Estos rituales fueron observados y registrados en fotografías por los científicos de este instituto. Por otro lado, las 29 especies utilizadas para los sacrificios fueron divididas en 5 grupos: moluscos, anfibios, reptiles, pájaros y mamíferos, siendo los que este último grupo de animales más utilizado. Según los investigadores, el estudio fue realizado porque el valor de los animales para la alimentación, los ingresos o la medicina es a menudo reconocido y registrado. Sin embargo, su importancia con el contexto religioso es bastante ignorada. La incorporación de animales en las prácticas religiosas y culturales de larga duración, como la del candomblé, ¿a dónde me fui? Significa que el valor espiritual de muchas especies se ha mantenido a lo largo de la historia, previniendo hasta nuestros días. Importantísimo esto. El candomblé fue confinado originalmente a los esclavos, prohibido por la Iglesia Católica y hasta discriminado por algunos gobiernos. A pesar de todo, prosperó durante 4 siglos y se expandió notablemente desde el fin de la esclavitud en 1888. Hoy es una de las principales religiones establecidas, con seguidores de todas las clases sociales y decenas de miles de templos. En censos recientes, aproximadamente 3 millones de brasileros, 1,5 de la población total, declararon el candomblé como su propia religión. En Salvador de Bahía existe 2.230 terreros. Estoy hablando de esa fecha que se hizo esta investigación y después no se reanudó. 2.230 terreros registrados en la Federación Bahiana de Cultos Afro-Brasileros. Además, en la cultura brasileña, las religiones no se ven como exclusivas, y según algunas organizaciones culturales afro-brasileras, hasta 70.000 millones de personas practican en rituales del candomblé regularmente u ocasionalmente. Estas son palabras de profesionales, de científicos asentados y registrados. ¿A qué vengo yo todo esto? No somos monstruos. Somos una religión. Somos una religión que muchas de sus ramas, vertientes, familias religiosas, silé, terreros, utilizan la inmolación de animales para sus ritos. Pero creo que el problema acá no está en eso, porque acá está escrito por científicos, personas reconocidas. El problema acá está en la prostitución de ese ritual. En querer hacer de un ritual sagrado y consagrado, hacer una venta de cosas, hacer algo bajo, a querer sacar fotos sangrientas, videos. Lo vi yo, creo que lo vio todo el mundo. Creo que ahí es a donde está el problema, que lo sagrado queda en lo sagrado, que se debe cuidar, se debe mantener para que sea sagrado, y no permitir que nadie prostituya un culto tan hermoso y tan lindo, como es el de todos nosotros. Porque acá hay personas que hacen nación africana, personas que hacen ifá, algunos harán candomblé, yo hago umbanda. No debemos permitirlo. Y si nos tenemos que pelear con un sacerdote amigo porque hace algo que no corresponde, debemos hacerlo. Porque no estamos peleando con la persona, estamos peleando con el derecho de nuestra religión.
y que sea defendida como corresponde. Y creo que es hora. Para terminar, y no quiero molestar más, porque como buena imanjá estudio, leo, pero no quiero molestar más. Hay una ley. Esta ley fue, yo acá tengo 8 de octubre del 2018, pero no sé si esta fecha fue, porque no pude terminar de investigar, no sé si esta fecha fue donde se creó o fue donde se terminó de determinar la ley, pero hay una ley 14.346 sobre ritos religiosos. Esa ley habla sobre los sacrificios animales en rituales religiosos y explica que es un delito. Esa ley 14.346, artículo 3, inciso 7. Bien. Bueno, habría que investigar un poquitito más. De hecho, es muy, muy importante los datos, las investigaciones que ha hecho, me parecen formidables. De hecho, ahí casualmente tenemos gente de Candomblé que está escribiendo a través del chat. Y bueno, después sería bueno que a través del chat, mientras tanto, se puedan ir en cierta forma contactando uno con otros, siempre con el respeto, por supuesto, y la opinión de cada uno. Y bueno, después seguramente daremos un espacio, si nos da el tiempo, para que hagan una preguntita cada uno y culminar, ¿no? En cierta forma. Sí, decime. Va una cosa. Sí. Yo en realidad trato de estudiar e investigar porque yo conozco de pe a pa los fundamentos de mi religión, Claro. de lo que yo estuvo. Entonces trato de abrir mi mente en otras cosas, pero no me llevo por el que dirán. Trato de buscar a investigadores, a científicos, a escritores, a gente que por ahí tienen un peso distinto y una mirada distinta a lo que nosotros estamos acostumbrando a escuchar o a leer en Facebook o en Internet y todo eso. Entonces trato de investigar más allá y no quedarme con lo que tengo. Más allá de eso, como siempre yo digo, acá nadie tiene la verdad absoluta. Ojalá la tuviéramos, pero nadie la tiene. Cada uno ante su culto, ante su fe, de adoración extrema y suprema. Pero está lindo ver qué pasa en otras ramas de nuestra religión, porque en realidad somos todos uno. Yo a veces digo, a veces me dicen, ay, no, porque vos haces esto. No, yo hago Umbanda. Pero no, porque yo hago Umbanda. Y después me pongo a reflexionar y digo, claro, a todos nos meten a todos en la misma bolsa. Claro. Está bien, no está mal. Está bien, no está mal. Entonces acá todos nos tenemos que defender. El que hace Umbanda tiene que defender al que hace Candomblé, el que hace Ifá tiene que defender al que hace Nación Africana. Nos tenemos que defender entre todos, porque todos somos uno. Acá el Estado no dice, ay no, vos Claudia haces Umbanda, te vas para este lado, ah no, vos haces Candomblé, te vas para este otro. No, acá somos todos uno. Acá somos un culto afro-umbandista, o afro-brasilero, como quieras llamarle, somos todos uno. Entonces nos tenemos que cuidar y defender entre todos. Y si yo puedo aportar algo para otro de otro culto, bienvenido. Y si otro de otro culto me puede aportar algo para mí, bienvenido también. Sumemos, porque es la única forma de encontrar una solución. Bien. Muchísimas gracias, ya realmente ha sido un placer escucharte. Espero que luego cuando tenga repercusión el video, cuando los pongamos, haya muchos comentarios y así uno puede ir intercambiando qué es lo que hace uno desde de su propia enseñanza, de su propia experiencia y siempre, por supuesto, nada va a cambiar lo que ya aprendiste, ¿no? De tu director espiritual, o sea, de tu forma, de esa filosofía de vida por ahí que cada uno toma, ¿no?
Pero está lindo escuchar otras cosas y abrir la mente y leer y estudiar. Yo es el día de hoy que sigo leyendo, estudiando. Es lindo abrir la mente, es lindo Bueno, aprender. mira, acá casualmente está Pedro Mallorca, que él hace candomblé y viene de una casa muy tradicional de Bahía. Entonces sería bueno intercambiar este tipo de información para que él, que realmente hace el culto, te informe un poco más de lo que ocurre dentro de sus casas, cómo son. Estaría muy bueno esto de que empezáramos a conocer qué es lo que hace el otro desde adentro, ¿sí? Porque por ahí nos conocemos mucho desde afuera, pero nadie sabe qué es lo que hace íntimamente. Entonces, eso genera por ahí muchas dudas después, y yo calculo que aquel que hace bien sus cosas no tiene nada que ocultar, no tiene nada que andar metiendo debajo de la alfombra. Por eso digo, muchísimas gracias, ha sido un placer, y bueno, vamos a continuar dándole dinámica a esto, que ya empezamos medio tardecito, y muchas gracias por estar ahí lo vi a Pai Antonio también que está, Acá, feliz día, feliz día. Así que bueno, él tiene otra temática para después vamos a ir dando en el próximo programa. Vamos a ir dando la otra temática. Así que muchísimas gracias y bueno, ha sido un placer. Así que bueno, nosotros seguimos aquí intentando darle dinámica. Sabemos que en nuestra religión se sacrifican vacas, cabras, ovejas, aves de corral, con un corte ritual en la garganta, como se ha dicho anteriormente, para desangrar rápido al animal, ¿no? Pues así es como se consigue la carne para comer y compartir según las enseñanzas y la ley religiosa de nuestra práctica ancestral. Y a partir de este momento le voy a dar la palabra a la siguiente disertante. Ella es Yalocha Vanina Salas, o Bacolade, su nombre, Onishangó, Lazareta Yaya Engando Nalongo. Yaya Engandó Malongo, ahí, espero no haberlo pronunciado mal. Yaya Engandó Malongo. Miembro de RADO, Red Artística Afro-Mestiza del Oeste, también es miembro de la Comisión de Religiones de Matriz Afro, directora del Centro Espiritual Ogún Siete Espadas, y Leaye Oyaubí, estudiante de Psicología e Historia. Bienvenida ya, estás con tu tiempo al aire, preséntese por favor en sociedad. Y Vanina, estás... ¿Por qué me decís así? Bueno, buenas tardes a todas, a todos y a todes. H, bendiciones, Motumbayé, como todos se saludan. Quiero hacer un saludo en común y no sé la de otras vertientes, es lo que más o menos estuve compartiendo con otros referentes. Así que bueno, buenas tardes a todas y a todos. Bueno, ya, estás en tu Sí, tiempo, relajada, tranquila, no te apures para nada, da tu punto de vista, tus definiciones, tus posicionamientos también ante lo que se ha escuchado, o sea, vamos a escuchar realmente qué fue lo que preparaste para todos nosotros en este día. En especial, obviamente voy a hablar de mi regla, ¿no? De cómo se ve el sacrificio dentro de la regla de Ocha, y esto deviene porque Baba Richard nos compartió en algún momento un video acerca de lo que sucede en Cuba con respecto a el sacrificio animal, ¿no? Y lo que algunos movimientos de Babalao están queriendo hacer, que es por ahí minimizar aún más el sacrificio de animal, y ahora voy a pasar a explicar el porqué de eso, porque lleva todo un trasfondo eh, que tiene que ver con los conceptos que se manejan dentro de la religión yoruba. Pero antes de entrar en lo que es en mi regla, ¿no? De entrar en lo que son los conceptos dentro de mi regla y la conceptualización, la función del sacrificio, quería destacar dos cosas, ¿no? Una es que durante lo que voy a charlar, o lo que vamos a charlar, porque
A mí me gusta que opinen, me gusta que sea un diálogo. En el diálogo surgen muchas cosas interesantes. Pero antes de hablar de mi regla, yo no voy a usar la palabra inmolación, sino voy a usar la palabra sacrificio. Porque la palabra inmolación no solamente habla del sacrificio animal, también del sacrificio humano. Práctica que se sigue haciendo hoy en día. Sabemos muy bien que los musulmanes se inmolan, ¿no? Y en esa inmolación matan muchísima gente más. Así que la palabra inmolación a mí particularmente no me gusta, prefiero hablar de sacrificio. Estamos entre religiosos y aunque no estemos entre religiosos, también voy a usar la palabra sacrificio porque considero que cada uno se puede expresar libremente. Eso por un lado. Por otro lado, antes también de empezar, quiero dejar una pregunta, un debate, una duda, o quizás sería una cuestión filosófica a todos mis hermanos que me están escuchando, mis hermanas, mis hermanes, que es esta contradicción que siempre se manejan dentro de las religiones africanistas. ¿Por qué digo de esta contradicción? Bueno, porque a mí me parece que por un lado decimos no debemos esconder, no debemos encasillarnos dentro de nuestros templos, debemos salir, debemos mostrarnos, debemos hablar, debemos compartir, y por otro lado decimos no, hay cosas que no se deben mostrar, hay cosas que... Entonces ahí se maneja un doble juego, un doble discurso, en donde mucha gente dentro, ¿no? De integrantes religiosos, no sabe bien entonces en dónde pararse, ¿no? Y además tampoco sabe bien qué se debe mostrar, qué no se debe mostrar. Entonces, a partir de ahí, veo yo necesaria la reglamentación de la ley de culto dentro de Argentina y de alguna manera tratar de regular nuestras prácticas, ¿no? Las prácticas de religiones de matriz afro. Si ustedes entran en YouTube y ponen santería cubana o ponen, voy a hablar de santería cubana y de regla de palo congo, que es lo que hago yo, pero podemos poner umbanda, podemos poner batuque, podemos poner candomblé y van a surgir un montón de imágenes, videos, que tienen que ver con el sacrificio, que tienen que ver con la danza, que tienen que ver con el trance, con fiestas, algunos muy lindos, otros no tanto. Entonces considero que dentro de nuestro país se da también una situación especial con respecto a las religiones de matriz afro. Nosotros no tenemos una continuidad histórica religiosa con respecto a los habitantes originarios de nuestro país, o por lo menos los que formaron parte de la construcción del Estado. Sí hubo una continuidad con afrodescendientes, pero no hubo una continuidad afroreligiosa. Las religiones de matriz afro tienen un componente externo, ¿no? Siempre vienen desde afuera. Entonces también ahí hay una contradicción. Nos queremos parecer a Brasil, nos queremos parecer a Uruguay, nos queremos parecer a Cuba, nos queremos parecer... Y me parece que ahí es donde estamos por ahí un poquito haciendo agua, porque somos argentinos y no nos podemos parecer a ninguno, porque somos un poco de todo. Entonces creo que en base a esta contradicción tendríamos que ver la manera o trabajar para poder reglamentar, regular y empezar a establecer algunos códigos con respecto no solamente al sacrificio animal, sino también a un montón de prácticas que tienen que ver con las religiones de matriz afro. Bueno, dicho esto, voy a arrancar con, con lo que preparé un poquito, más o menos me hice acá unos ayuda a memoria para no tener que olvidar. Dentro de la religión yoruba, dentro de la matriz cubana, que yo me voy a referir así porque así le decimos a la religión yoruba, a la regla de Ocha. Dentro de la regla de Ocha, el sacrificio tiene una función que es el de resolver. Pero antes de
entender o de hablar y de conceptualizar esa función, me gustaría explicarles, o contarles más que explicarles, que hay unos elementos a priori que se deben tener en cuenta antes de el momento de llegar al momento del sacrificio. Esos elementos a priori, esos elementos que se deben tener en cuenta antes de hablar del sacrificio animal, es que dentro de la regla Yoruba, el sacrificio es determinado por el oráculo. Siempre, 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 el sacrificio va a ser determinado por el oráculo. En la cuestión de la práctica del sacrificio. Ahora, cuando hablamos de iniciaciones y de consagraciones, ese sacrificio está estipulado anteriormente, también a priori, pero también se consulta al oráculo. Siempre, siempre, siempre se consulta al oráculo. Y un elemento importante también a priori que se debe tener en cuenta al explicar el sacrificio animal dentro de la regla de 8 de la religión Yoruba, es que nunca, jamás, nunca, el sacrificio va a redimir o va a limpiar una falta, un pecado o haram, como le quieran llamar, porque dentro de la religión Yoruba no existe el concepto de pecado como tal, ¿no? La religión Yoruba considera que nacemos y que todos los individuos y todos los habitantes de este planeta, no solamente los humanos, tenemos una energía primordial que nos mueve, que esa energía primordial es el determinado, se denomina H, en otras concepciones, en otras matrices le denominan H o AC. El H es la energía primordial que mueve al mundo y que cada ser humano tiene en sí mismo, se maneja con dos o contiene dos polaridades. Esas polaridades se denominan ire o sombo, energía positiva o energía negativa. Les explico esto ¿por qué? Porque a posterior les voy a conceptualizar voy a conceptualizar acerca del sacrificio animal. Habíamos dicho que está determinado por el oráculo. Dentro del oráculo mismo, en la interpretación, hay diferentes acciones que nos van a determinar si la persona está transitando ire, que es energía positiva, o si está transitando sombo. Para confirmar esa energía positiva, confirmarla en este mundo, en la tierra, para confirmarla, hacerla firme sobre la tierra, o para equilibrarla si es que está en osobbo, se deben hacer diferentes tipos de acciones, que también son consultadas en el oráculo. Estas acciones se las denominan con diferentes nombres. Tenemos Ebbo, tenemos Abdimu, tenemos Sarayenye. Ebbo, nosotros lo traducimos, o a mí me gusta traducirlo más como una revocación, una transformación. Ebbo se trata de revocar, de cambiar esa situación que estoy viviendo ahora. Y en H-to dicen en la regla. El que hace Bo hace todo. ¿Por qué? El Bo se trata acerca de esto, de cambiar, de revocar la situación que estoy viviendo en este momento o que está viviendo la persona en estas circunstancias. El Abimu es una ofrenda, esa es la traducción, ofrenda con un motivo. El Abimu, que es una pequeña ofrenda, o al Abimu, que es una gran ofrenda, nos propone, de alguna manera, hacer esa ofrenda con un objetivo. Ese objetivo puede llegar a ser un agradecimiento, también un pedido, pero el Abimu es la ofrenda a los santos. Hay diferentes tipos de abimuses de frutas, de comidas, de flores. Bueno, eso también lo determina el oráculo. Y después tenemos el Sarayenye, que es la limpieza. Ahora, cuando hablamos de Bo,
En Ebó tenemos diferentes tipos de voces para hacer. Esos voces para hacer también los determina el oráculo, y tenemos ahí Ebó Churé, Ebó Bo, Ebó Misí, Ebó Cone y Ebale. Y acá es la parte donde nos toca, o donde por lo menos estamos hablando hoy. El Ebó con Eyebale es el Ebó con sangre. Eyebale significa esto. Yo creo que en las corrientes o en las matrices afro-brasileras le dicen a Lloró, me parece. No estoy muy segura, pero por lo que pude escuchar en el conversatorio anterior. Así que el Ebó con Eyebale es una de las últimas preguntas que se hace. Vamos a decir, dentro de las preguntas que se le hacen al oráculo, eso está estipulado dentro de la regla. Hay diferentes tipos de acciones antes de llegar a la instancia de Eyebale, ¿no? Antes de llegar, digamos, para traducirlo mejor y para que nos quede claro a todos que somos argentinos, antes de llegar al sacrificio animal, hay instancias anteriores en donde el oráculo puede resolver o las deidades intervienen para no llegar a ese sacrificio. Como bien explicó anteriormente la May Claudia, el sacrificio se hace precisamente para restaurar, para recomponer, para reiniciar de alguna manera esa energía vital, esa energía primordial que fue interrumpida por alguna circunstancia, ¿no? ¿Se puede restaurar de otras maneras? Por supuesto que sí. Dentro de nuestra regla de Ocha, hay una vertiente, que es la vertiente Arará, la vertiente de los fondes, de los dagomeianos, que ellos creen que sacrificio es todo. Y este es un concepto que adopta la regla también, ¿no? Sacrificio es todo. Los FON dicen que si vas a sacar un poco de agua de la laguna para hacerte un baño, también estás sacrificando el agua de la laguna. Si sacaste una manzana de un árbol, estás sacrificando ese árbol. Entonces este concepto que fue tomado dentro de la regla cuando vamos a decir, se estructuró, a mediados del siglo XVIII, cuando se estructura la regla de Ocha, este concepto fue tomado. Entonces, antes de llegar al sacrificio animal, cuando se consulta al oráculo de Ifá, o al oráculo del Dilogún, o el oráculo del Santero, como le quieran llamar, o incluso dentro de la regla conga, siempre antes se consultan por otros voces o sacrificios, por otras acciones que no tengan que implicar un sacrificio animal. Pero llegado el caso de tener que llegar a realizar un sacrificio animal, hay un concepto que explica el porqué. Habíamos dicho que cada individuo nace con una determinada ritmo vital, con un determinado ritmo espiritual. A medida que se va desarrollando la vida, a medida que se van desarrollando los individuos, ese ritmo vital, se me escucha bien, ¿no? Sí, bueno. Ese ritmo vital se puede desequilibrar, o puede ser interrumpido. Bueno. O puede ser interrumpido. Para restaurar este proceso es que se recurre al sacrificio. ¿Por qué? Bueno, pues porque es un cambio de vida. Ese latir del animal, ese sentido de la vida, es capaz de restaurar ese otro sentido que se distorsionó, se interrumpió o simplemente, bueno, se desequilibró, sería la palabra. ¿Por qué
hablo acerca de esto porque me parece que incluso dentro de Cuba, pudimos verlo en el video que compartió Richard, se fue perdiendo este conocimiento, como que las nuevas generaciones, dice un babalao en ese video, no entienden y lo primero que hacen es mandar a sacrificar un animal, y esto también lo podemos ver acá en Argentina que sucede. Entonces, hay una cuestión que tiene que ver con la educación o con la instrucción, ¿no? No siempre se necesita ese ritmo vital ser reparado o ser reconstituido o equilibrado con la presencia o con el sacrificio animal. Quizás esta falta de instrucción es lo que lleva a que, estos fabulados dicen, ¿no? En el video, llevan a que los nuevos, dicen ahí, o algo así, los jóvenes, algo así dicen, a lo primero que recurran es al sacrificio animal, sin saber que hay cosas muy anteriores al sacrificio, acciones anteriores que se pueden hacer. Yo no sé si ese es el caso de Argentina, y yo calculo que sí, y que hay cierta morbosidad que los sacerdotes debemos empezar a ver o a mirar dentro de nuestras filas, ¿no? Con el hecho de levantar un cuchillo y sacrificar. Entonces, dentro de la regla de Ocha, lo que podemos ver es que es el sacrificio en sí, el sacrificio animal, como cualquier otro sacrificio. Recuerden que les hablé de la regla Arará o de la regla daomeyana, que es parte de la matriz afrocubana. El sacrificio está también, de alguna manera, no digamos castigado, porque no sería la palabra, pero sí sería no bien visto, o de alguna manera no es bueno para la concepción yoruba interrumpir sin ninguna causa el flujo de vida de cualquier otro individuo de la naturaleza. ¿Por qué explico esto? Porque dentro de la regla yoruba hay diferentes elementos, 3 elementos a tomar en cuenta a la hora del sacrificio animal. Estos elementos son el cuidado del animal antes y después. Del animal antes del sacrificio y de sus restos después del sacrificio. El segundo elemento es la posición geográfica a donde van a ir los residuos que quedan y la concepción de público y privado. Con respecto al cuidado del animal, y ya Eugenia Calvi habló el programa anterior, el domingo pasado, la pude escuchar hablando de esto, ¿no? Del cuidado previo del animal, de cómo eran las costumbres acá en Argentina con respecto a la regla del batuque, y digo, cómo compartimos las religiones de matriz afro. Esa fue mi conclusión, cómo compartimos las religiones de matriz afro, cómo tenemos muchas cosas en común. El animal debe estar unos días antes o un día antes, se le deben hacer ceremonias, preparaciones, antes de que comiencen las ceremonias para hacer, y posteriormente también. A eso se lo denomina, dentro de la regla de Ocha o dentro de la religión yoruba, faena. La faena no es simplemente descuartizar, o, ¿cómo se dicen los carniceros? Despostar el animal. No es simplemente eso. También hay muchas ceremonias que se hacen dentro de nuestra regla para el alma de ese animal que se sacrificó. Esto es a lo que me refiero cuando se hacen antes y después. Cada parte de ese animal lleva un rezo, se le reza al santo, se le reza a Olofi, para que vea que ese alma no fue en vano, que es eso que sacrificamos nuestro hermano Abbo, nuestro hermano carnero,
para que nos libre de Ikúbaro, Íñara, Yefiti y todos los Osobos, para que nos libre de la muerte, de la enfermedad. Olofi, lo sacrificamos a él. O sea, rezamos, ¿no? Posteriormente. Y no sigo, porque a mí me gusta mucho hablar de la regla de 8, pero cuento cosas que no debo contar, me parece. O no sé, o por ahí sí, pero me parece que no es el momento. Tienen que hablar de otras personas y está bueno que se genere. Y después de la faena, después de realizar esto de la faena con los animales, lo que se hace es buscar la posición geográfica para los residuos. Y esto, si bien lo hace la religión yoruba, es una práctica que deberíamos, me parece, o si bien se hace en Cuba, deberíamos ponerla en práctica acá en Argentina, porque Cuba es una isla, es muy chiquita, y si todos los animales que se sacrifican, los residuos, van a ir a parar al mar, o van a ir a parar a la plaza, o van a ir a parar, imagínense que turismo no va a haber en Cuba, porque no es agradable encontrarse con un animal muerto en el medio de una plaza, en medio de un espacio público. Creo yo que esta costumbre deberíamos tomarla acá en nuestro país, y por ahí cambiaríamos muchas cosas, ¿no? Si estamos nosotros cultando deidades de la naturaleza, no deberíamos, otra de las contradicciones, no deberíamos lastimar ese elemento de la naturaleza, ensuciarlo o degradarlo de ninguna manera. Entonces, ese elemento, la posición geográfica para los residuos, sabemos muy bien que dentro de las religiones de matriz afro, muchas cosas se deben despachar en el monte, muchas cosas se deben despachar o dejar en el río, muchas cosas se deben dejar en el mar. Creo yo que podemos cumplir con esos preceptos si también preservamos la naturaleza y preservamos la religión. Nada nos dice que debemos dejar un animal abierto o los restos de un animal en el medio de la playa en pleno 2 de febrero, que están las playas llenas de Argentina, me parece. Se puede buscar esa misma posición y se pueden hacer también diferentes tipos de entregas, ¿no? Eso es algo que también me gustaría dejar abierto. Así que teníamos ese, el segundo elemento, la posición geográfica de los residuos. Y el tercer elemento, que también hablé al principio de mi exposición, que fue la posición que tomamos nosotros con respecto a lo público y a lo privado. Dentro de la casa religiosa, en las reglas, en la regla de Ocha, o dentro de la santería cubana o la matriz afrocubana, la ceremonia de sacrificio es pública, dentro de la casa religiosa, ¿no? Cualquier persona, no pueden ver nuestras iniciaciones, nadie que no tenga santo hecho puede ver nuestras iniciaciones, nadie que no tenga iniciación dentro de la santería o tenga su ceremonia de Sotdoricha o Cariocha, como quieran llamar, que es el asentamiento de santo dentro de la regla de Ocha, puede ver las ceremonias que se hacen. Pero sí todos pueden formar parte y ver la ceremonia de sacrificio. Y ahí es el último punto, ¿no? El concepto de público y de privado. Es privado porque se hace dentro de la casa religiosa. Es muy, muy raro que hay algunos casos especiales que se hagan sacrificios al aire libre. Son muy, muy pocos contados. No se hacen sacrificios al aire libre, o vamos a decir en espacios públicos, dentro de la santería.
todos los sacrificios que se hacen dentro del rey, estoy con ustedes y ya me confundo. Dentro de las casas religiosas, dentro de los templos. Pero sí todas las personas pueden verlo, porque se supone, o por lo menos así pasa dentro de la regla de Ocha, todas las personas que entran a la casa religiosa son religiosas. Dentro de la regla de Ocha no se hacen tambores a puertas abiertas, no se hacen celebraciones a puertas abiertas. Las celebraciones son de manera privada. Entonces, todo lo que se hace adentro es público. Para las personas que están adentro. Quiero que me entiendan bien este concepto. Entonces, ahí vuelvo al primer punto, ¿no? A lo que había hablado antes de comenzar con mi exposición, esto del concepto de público y de privado. Dentro de la regla de 8 no se permiten fotos, no se permiten filmaciones, no se permite nada que tenga que, vamos a ver, difundir las ceremonias que se hacen dentro de los cuartos de Bodum. Hay un montón de libros que explican, cuentan las ceremonias que se hacen dentro de los Bodum, pero no se permiten sacar ni fotos ni filmaciones. Ahora bien, cuando hablo del concepto de lo público y de lo privado, decimos, ponemos en internet sacrificio animal y nos van a salir las religiones, vamos a decir, con más creyentes en el mundo, se supone, ¿no? Entonces, todos saben que los musulmanes sacrifican, que los judíos sacrifican, que los musulmanes, judíos y los católicos sacrifican. Pero cuando nosotros mismos, estoy hablando de mi postura y de la postura de los religiosos, cuando hablamos de sacrificio, no se habla, no se mira, no, ¿cómo? No, porque van a empezar a pensar. Chicos, empecemos a blanquear nuestra postura, porque si no vamos a seguir escondiéndonos. A mí me parece que, por ahí da mucho polémica esto que estoy diciendo, pero a mí me parece que esto de negar y de buscarles explicaciones a algo que es una práctica milenaria nuestra, que viene de hace, no 500 años en América, pero 5.000 años en África, costumbres que hoy se sigue haciendo, seguir poniéndonos en una situación de quizás, no sé sería la posición víctima de los comentarios, pero sí ponernos en una posición que no va con lo que nosotros decimos, con lo que nosotros proclamamos, con lo que nosotros hablamos acerca de nuestra religión o de las religiones de matriz afro, me parece que no ayuda en nada, ¿no? Creo yo que tendríamos que de alguna manera, no sé si tomarlo más natural, pero entender que es una práctica que sí se hace en nuestra religión, que a diferencia de otras religiones, vuelvo a repetir lo que dije lo mismo de la palabra inmolar, que a diferencia de otras religiones no se hace con un fin, y además de hacerse con un fin también se consume ese animal. Entonces me parece que tenemos que empezar a cambiar un poco esta postura de esconder. Sí se debe educar, sí se debe instruir, sí se debe entender que no es lo primero a lo que tenemos que recurrir, que es el sacrificio, y esto se lo propongo a las religiones de otras matrices. Me parece que es eso, pero tampoco podemos decir, no, como yo hago regla de Ocha, a mí no me toca esta parte porque los que se zarpan o los que se van matando son los de la otra vereda, y me parece que no es así, ¿no? Yo creo que tenemos que empezar a entender que por ahí en algún momento nos faltó un poco de educación o correlatividad con respecto a algunas, o pedagogía quizás, ¿no? Con algunos de los conceptos religiosos dentro de nuestras casas religiosas,
Y me parece que también hay, como dijo la Maya anteriormente, una comercialización con respecto a las jerarquías que se obtienen dentro de la religión. Y obtener el cuchillo, que es el arma con que se sacrifica a los animales, en algunos casos, terminó siendo un elemento más de comercialización de todo lo que se comercializa dentro de nuestra práctica religiosa, o dentro de las religiones de matriz afro, cosa en la cual yo tengo una postura bastante en contra de todo lo que es la comercialización de la religión, ¿no es cierto? Eso también les quiero contar, ¿no? Hablándolo como va Richard, para sacrificar dentro de la regla de 8 se debe tener una consagración llamada Pinaldo, que es una segunda consagración después de del Cariocha. Es un atributo, el Pinaldo es un atributo de jerarquía, el Pinaldo es el cuchillo. A la mujer se le permite matar solamente hasta 3 o 4 patas, más no. Quien puede hacer el sacrificio son los hombres. Sí, en Itá, que Itá es las recomendaciones que los santos nos dan cuando hacemos una determinada ceremonia. Si en ese Itá el santo permite, o las deidades, los orichas, permiten que sacrifiquen. O sea que no todo santero sacrifica animales, o no santero, decirle, tiene la potestad de sacrificar animales. La potestad solamente la tienen aquellas personas, iniciados o santeros, babalochas y alochas, que recibieron su cuchillo o su pinaldo. Esa creo que fue una manera también que encontró la regla de, no, la palabra controlar no me gusta porque tiene muchas acepciones, pero de una manera de regularizar o de reglamentar el hecho de la matanza de animales, ¿no? De controlar este flujo de la matanza de animales. Así que yo no sé si de alguna manera eso se puede hacer dentro de las reglas afro-brasileras. Creo que el candomblé, me parece, no sé, me gustaría que hable alguien de candomblé para ver cómo toman ellos el sacrificio y si todos tienen la facultad de sacrificar, ¿no? Porque lo que por observación a mí me parece es que dentro de la regla afro-brasilera todos aquellos que alcancen o que puedan conseguir su cuchillo, alcancen la jerarquía de tener su cuchillo, pueden faenar. Acá dentro de la regla de Ocha podés adquirir la facultad de tener tu cuchillo a través de la ceremonia o consagración llamada Pinaldo, pero eso no habilita que puedas sacrificar. Así que me parece que hay algo que también se necesita, que es un poco la reglamentación dentro del culto, ¿no? Dentro de la ley y dentro del culto. Bueno, creo que no tengo nada más que agregar. Si alguien quiere hacer una pregunta o algo, no sé, va, Richard, decime vos. Esto es todo lo que me parece que se debía por ahí llevar a la mesa de debate, ¿no? Bien, buenísimo, la verdad que muy interesante el poder también conocer un poquitito más desde adentro lo que tiene que ver con la regla de Ocha y también poder analizar nuestra condición, ¿no? Como batuquero, como ifistas, como parte de candomblé, parte de umbanda. La idea esencial es esta, tratar de seguir, digamos, divulgando qué es lo que hacemos, para qué lo hacemos y cómo lo hacemos. La pregunta esencial sería, sí, decime. ¿Sabes qué te quería agregar, Cristian? Perdón, Richard. Sí. Hay algo que, ay, qué lindo, qué lindo lo que pusiste ahí. Bueno, ¿sabes qué quería agregar?
¿por qué la ceremonia del cuchillo? Bueno, la ceremonia del cuchillo es precisamente porque Obde, que es el cuchillo, que es una deidad que le pertenece a, o sea, que es hijo de Ogún, que pertenece a la corriente de Ogún. Obde, el cuchillo, es quien sacrifica. No es el santero el que sacrifica, es Obde el que sacrifica. Es la deidad, ¿no? A través de la mano del Babalocha, a través de la mano del Obba, a través de la mano del Babalao, del Alugo, pero es Obde el que sacrifica. Por eso se le reza, por eso el exceso del uso del cuchillo también está, vamos a decir, no sé si condenado sería la palabra, pero no muy bien visto. Eso quería agregar. Buenísimo. Un claro ejemplo. La verdad que, bueno, eso le saca el karma, por decirlo así, que no es una palabra nuestra, Claro. le saca Yo el karma, digamos, a la persona cuando que escucho está... hablar de karma en nuestra religión, se me mueve todo y digo, Bueno, no es una palabra nuestra. yo lo hago para que se entienda, para que nos Para que se entiendan. entienda, sí. Porque muchos dicen, no, nosotros cargamos con el karma de matar. No, no estamos matando a nadie, nosotros no matamos. Matamos a Tal través cual. de la Y que se nos da y el ayé que se posa sobre nosotros para en ese momento matar o inmolar, como quieran llamarle. A mí no me gusta tampoco la palabra inmolar por lo anterior que vos explicaste. Inmolar se inmolan en Medio Oriente, ¿viste? Bueno, entonces Totalmente. no me gusta a mí la palabra. Es una palabra correcta, pero no. A mí no me gusta utilizarla. Prefiero utilizar el sacrificio, como decías vos, y todos nos entendemos igual, de la misma manera. Así que bueno, ya, si querés agregar algo más, podés hacerlo. Si no, damos 2 o 3 preguntitas a la gente si quiere hacer, que veo que había gente que estaba tomando nota ahí. Quiero agradecerles a los que están presentes. Hoy hay pocos en la sala porque seguramente deben estar festejando el Día del Papá, ¿no? Me imagino. Así que bueno. ¿Alguien quiere hacer alguna pregunta a cualquiera de las 2 disertantes? Pueden abrir el micrófono y hacer la pregunta que quieran escuchar de las 2 disertantes que disertaron excelentemente bien y que pudimos realmente analizar cada palabrita que estuvieron explayando aquí en este conversatorio, vamos a llamarlo. Quiero agradecerle ahí a mi Pai de Santo, el Pai Jorge Dodé. Gracias por acompañarme, Pai. Así que un placer tenerte ahí también. No. Que bueno, son cosas para acompañar, pero bueno, creo que también todo lo disertado está muy lindo, muy bueno, pero también por lo que se estuvo conversando, digamos, nosotros también tenemos que partir de algo que voy a ser breve, ¿no? Es decir, yo soy un hombre del siglo pasado, así que la Umbanda es muy común porque así fue que salió en la prensa en los años 70, cuando fueron los primeros templos fueron allanados por la policía, ¿no? Entonces, bueno, a partir de ahí, como no se podía decir que se podía sacrificar, todo lo que era parte de santos se escondía detrás de la Umbanda. Entonces, desde ahí nace para todo el mundo la Umbanda es la que mata. Sí, ciertamente hay gente que hace Umbanda cruzada, pero bueno, hay otros como yo que nacimos dentro de la Umbanda, pero de Umbanda blanca, y después seguimos por el batuque, ¿no? Y el batuque, por ahí, de lo que no se habla mucho es cómo la gente se acerca al batuque. Y al menos yo, de la mano de donde vengo, se practicaba nada más como
al iniciado con 3 santos, no con todos los santos como hoy se le da de Barayala a todo el mundo. Así que no, bueno, un tema bastante largo para saber, pero bueno, está lindo. Me gusta escuchar. Siempre se aprende algo. Gracias. Muy bien, Pai, gracias por estar ahí, gracias por el aporte. Y bueno, si alguien más quiere hacer algún comentario, ahí lo teníamos a Pedro también, de Ileo Yundo Yo, que andaba por ahí, que es del Candomblé, de Bahía. Así que si desea hacer algún comentario, Pedrito, estás con el micrófono abierto para... Hola, buenas tardes a todos ahí. Gusto, Richard, compartir con ustedes. Con Vanina ahí, con la May también. Interesante el debate, la idea, ¿no? Bien dijo Vanina, esto es de matriz afro. La palabra umbanda es una palabra bantú. Hay que buscar también el significado de las palabras, ¿no? Porque las palabras se crean y son. A veces no sabemos el por qué. Existe un candomblé que es candomblé de caboclo, se practica en el norte también. Muchos lo mezclan a veces con la umbanda, ¿no? Que es más bantú, digamos. Perdón que estaba subido a la escalera. Digo, eso es más bantú, ligado justamente por el toque del tambor que se le da a la energía, a la entidad que llega, ¿no? A través del medium. Siempre hablamos del medium, ¿no? Una palabra medio única, una palabra europea, una palabra que viene de Allan Kardec, de allá del siglo, casi principio del siglo pasado, al principio, llega a Brasil, se mezcla, se entremezcla, ¿no? Con los pueblos originarios, como son todos los nuestros, ¿no? El africano y el que vive acá en América somos todos pueblos originarios. Traemos nuestras culturas originarias, nuestras culturas madres, ¿no? Abrazadas, tanto los afros como los pueblos originarios. Digo con esto que la matanza animal, justamente, tiene que ver con eso, ¿no? Con la sustentación del hombre en el mundo, ¿no? Y el hombre, a través de ese alimento, supo sobrevivir, ¿no? Supo hacerlo en comunidad, en grupo. De ahí surgen las religiones, ¿no? El hombre las crea a partir de la unión de los grupos, ¿no? Como la palabra umbanda, ¿no? Una palabra que viene de unir grupos. Así que no comparto. La umbanda blanca sí, la conozco bien. Conozco, en Argentina se hacía en los 70, muy bien, una banda hermosa, espectacular, grandes medios había en esas épocas. Se fue perdiendo eso, lamentablemente se fue perdiendo. En la umbanda que también yo practiqué, mi hermana tiene un caboclo, Cabocla Yuremilla, que fue la que nos enseñó, nos formó. No fue un orillá que nos formó, un caboclo, fue un indio. Así que a veces creo que se denota, ¿no? La umbanda. Se le saca realmente a la umbanda lo que tiene, porque todos nosotros somos americanos. La gran mayoría de nosotros somos americanos. La sangre que nos corre por las venas es americana, no es afroamericana. Yo, antes de ser un afroamericano, soy un americano. Y como tal, le tengo un respeto enorme a los caboclos, a los indios, ¿no? Sobre todo. Y de nuevo, quien me trajo a mí a la religión es un caboclo, no fue un orillá. El orillá lo fui a conocer después. Y cuando uno habla de candomblé tiene que entenderse la religión iniciática. A diferencia de la umbanda, que no lo es. La umbanda no es iniciática. Y la umbanda Molocó, que la crea Tancredo da Silva Pinto, la crea justamente para hacer esa división entre candomblé y la umbanda Molocó. ¿Por qué? Porque el candomblé, hasta hoy, se hace 90 días del régimen de iniciación. Porque nuestro candomblé lo que hace, crea sacerdotes, tantos hombres como mujeres. Es decir, nuestras casas son grandes conventos, donde salen formados hombres y mujeres sacerdotes. No iniciamos personas por el simple hecho de iniciar, sino la iniciamos en un camino cultural, porque después esa persona tiene que ver con su cultura, con su grupo y con su origen, ¿no? Que la gran mayoría, en Salvador, el 80% de la gente es afro. Y el candomblé que se practica en Salvador, de nuevo, es de raíz africana. Hoy
Eso está clarísimo. Es keto, es yeye o fon, o es bantú. Esas tres líneas están bien claras en las casas matrices, uno lo puede encontrar, no precisa ir a los libros. Y si va a los libros, hay libros hoy de afrodescendientes, no hay que ir a libros de gente blanca que va a estudiar las casas, ¿sí? Sin involucrarse, porque quien puede hablar es la persona iniciada, involucrada. En el tema matanza es muy poco lo que podemos decir, muy poco lo que podemos decir, porque bien como decía Vanina, uno tiene que ser hecho, y hablar entre hechos. No podemos hablar fuera de personas que no entienden qué significa una matanza de animal, o para qué se hace una matanza de animal, si no lo vive, ¿no? No lo vive desde su comienzo, porque la persona que ingresa también participa para nosotros, es un participante. Está bien, comienza un camino desde abajo, como los niños comienzan a aprender viendo allá, es algo cultural de nuevo, no es una práctica como pasa en Argentina, una práctica que está fuera de lo social, no, nuestra práctica está dentro de lo social, nosotros vivimos la religión, hacemos religión, vivimos para y de la religión, los sacerdotes vivimos de y para la religión, no podemos separarnos, no podemos hacer una vida social y una vida sacerdotal. No, eso no existe. En nuestro candomblé no. Yo vengo de Casablanca, de la Ye Casablanca, ahí no. La persona que se dedica y que es consagrado y que se le da donde acá y está al frente de una casa es un sacerdote o una sacerdotisa, que en mayoría son sacerdotisas, no son sacerdotes. La mayoría son mujeres. Porque justamente los que tienen la palabra de enseñar es las mujeres dentro de la casa, de los africanos. La que mantiene el orden ejemplar del tema idioma es la mujer. Entonces, primero tenemos que aprender idioma, que es la base para entender la religión. No podemos hablar libremente de algo que no entendemos, o nunca pasamos, o nunca entendimos. Yo entiendo que está mal, está muy mal la publicidad, pero está. ¿Qué va a hacer? Siempre estuvo la publicidad, buena y mala, siempre estuvo la publicidad, siempre. Cuando hablamos de visibilizar, es mostrar. Y ahí está el hecho, el eje, ¿no? ¿Cómo hacemos para mostrar? ¿Cómo hacemos para mostrar? Como bien dijo Vanina, hay parte que solamente para el iniciado. No participa nadie que no es iniciado. Por eso es una práctica de vuelta, iniciática. Para hablar de prácticas iniciáticas uno tiene que estar iniciado. Por eso no escuchamos a personas no iniciadas, como tampoco escuchamos a personas, antropólogos, sociólogos, historiadores, que no son de nuestra cultura. Ya no los escuchamos más. No queremos más al blanco dentro de las casas, investigando y sacando información. No. Eso tiene que hacerse a partir de ser, no de decir. Primero hay que ser para decir. Porque justamente es una práctica nuestra muy simple. Yo no puedo hacer o decir qué voy a hacer si primero no soy. Primero tengo que ser para decir y hacer. ¿Está bien? Y está clarísimo nuestra práctica. Es muy inteligente. Y en Brasil se firmó una ley el año pasado con la matanza de animal. Está aprobada por ley nacional. La matanza es una ley en Brasil. Entonces, no es que no se puede matar, no sé qué, sí. La ley está aprobada. Una persona negra del candomblé, un abogado negro del candomblé, ganó en el Congreso de la Nación y sacó la ley a favor de la matanza de animal. ¿A través de qué? De el trabajo que tiene que ver de lo religioso y de la comunidad. Porque sin comunidad, obviamente, estas luchas no se pueden dar. De vuelta, amo la Umbanda. Y de vuelta, la primera casa que fui era Umbanda Blanca. También. Y el pai de mi hermana, Gladys, pai Jerónimo, tiene una tienda espírita Umbanda. Se llama Tienda Espírita Umbanda, pai Jerónimo. Hoy sigue con su hija ese lugar, en Río de Janeiro. Así que yo sé qué es la Umbanda. Tengo claro que la Umbanda y sigo practicando la Umbanda, porque en mi casa la Umbanda jamás se va a dejar de practicar, por más que estamos iniciados en el candomblé. Y entendemos, sabemos diferenciar entre una energía y otra, ¿no? No somos tontos, entendemos que es un caboclo o que es un oyosi. Entendemos que es un Xangó o que puede ser un Xangó en Umbanda. Entendemos lo que es un preto, que a veces se lo puede llegar a mezclar con Omulú. Entendemos la diferencia, entendemos el porqué. Quien nos enseña justamente son los espíritus, o fuimos aprendiendo a través de los espíritus, justamente,
porque no hay mucha gente sabia en la Umbanda, no hay mucho, yo no conozco. Quisiera conocer, sinceramente, quisiera conocer gente sabia en Umbanda, lo estoy buscando, como los indios de mi país, los estoy buscando, porque quiero aprender con ellos, ¿no? De la cultura real, concreta, ¿no? No de ideas. Las ideas son buenas, los conceptos son espectaculares, pero si no lo podemos mostrar, no sirve, ¿no? Yo quiero ver los espíritus, yo quiero ver esos espíritus, porque me van a seguir atrapando los espíritus, ¿no? De los desencarnados, como hablamos de la Umbanda, ¿no? Nosotros hablamos de encantados en Orishá, porque hablamos de energías de la naturaleza que son encantadas, como las plantas, los árboles, el agua, las piedras, una piedra que pasa a ser después un elemento sagrado, ¿no? A través de un trabajo, Entonces, la mística tiene que ver con eso. La magia está ahí, cómo transformamos una gallina, cómo transformamos en un estómago lleno. Entonces, eso es importante, porque el santo solo se lleva el Eye, la sana, solamente eso. Se llama justamente Ebo Eye para Yorubá. Y Catular se llama para el Bantú. No conozco Yeye, así que no sé la palabra, o cómo lo hacen. Nunca vi sacrificar en Yeye, jamás. Pero sé que también tiene su ceremonia y su forma. Cada uno tiene su forma, cada uno tiene su idioma. Como sabe Babá Richard bien, tenemos un babalabó africano aquí, y hemos compartido con él muchísimas cosas, ¿no? Y él con nosotros. Y hemos acercado esa unión, porque es muy importante el África acá. Si no tuvieran los africanos esclavizados en América, no estaríamos hablando de todo esto ahora. Olvídate, no existiría ni la Umbanda. Tendría seguramente otro nombre, porque la Umbanda es una palabra bantu, no es una palabra indígena, creada en Brasil. No, es bantú. ¿Ok? Las energías vienen de ahí, de esa naturaleza que ellos creen los bantú. Mucho en los árboles, mucho. Lo sabe Vanina, ¿no? Por el palo. Conocemos mucho el tema ese de árboles, de la energía del árbol. Solamente eso. Gracias. El micrófono, Babá, Richard, no tenés activado, me parece. Ahí está. Muchísimas gracias, Pedro. Gracias, Vanina. La moderadora Vanina, al final. Gracias, Pedrito, por el aporte. Realmente es un placer siempre escuchar a los mayores, a gente realmente que bueno, que también son estudiosas de su cultura y tratan, por lo general, siempre de ir manteniendo las raíces y siempre yendo para adelante con el conocimiento en cuanto a todo lo que tenga que ver con lo afro, ¿no? De hecho, bueno, él comentaba casualmente que nosotros fuimos iniciados en Ifá y sin embargo no mezclamos la Umbanda, no mezclamos el Batuque y no mezclamos Ifá, ¿sí? Porque son tres vertientes totalmente diferentes que en cierta forma no se entremezclan una con la otra. Bueno, así podría seguir todo el día. Lo que quería comentarles es que le di la posibilidad de hablar, digamos, un poquitito más a todos. ¿Por qué? Porque casualmente hoy a la 1 de la tarde aproximadamente me ha llamado Babá de Dara diciendo de que no podía participar hoy de este encuentro al cual él había quedado comprometido de hace varias semanas atrás, diciéndome o alegando de que, bueno, los hijos le habían preparado una fiesta sorpresa y entonces él se trasladó hasta la casa de sus hijos a festejar el Día del Padre. Así que bueno, ese es el motivo por el cual hoy Babá no estuvo presente aquí, porque era parte digamos, de los disertantes. Y bueno, si alguien más tiene algún aporte para hacer, o lo dejamos acá ya y vamos cerrando el programa, como gusten. Y a Claudia tiene algo para decir, y a Vanina, ¿querés aportar algo más? O alguien de la sala que quiera hacer alguna pregunta, ¿no? Permiso de todos. Con respecto a lo que es el tema de la reunión hoy, que es el sacrificio animal, ¿no?
¿Sí? A mí me encantaría escuchar el concepto de las demás personas que nos están acompañando hoy, qué es lo que opinan. Más allá de la opinión personal, yo considero y pienso, yo Claudia, ojo, considero y pienso de que si quizás no se mostrara tanto el tema de la parte del ritual del sacrificio, como dice la idea vanina, inmolación, como digo, yo digo inmolación por el hecho de que legalmente se habla así de inmolación, ¿no? Del sacrificio animal, pienso que todo sería distinto, ¿no? Todo sería visto de una manera, de un punto de vista distinto. Entonces me gustaría escuchar el concepto de las otras personas que hoy nos están acompañando, ¿no? ¿Qué opinan ellos con respecto a eso de mostrar o filmar y sacar fotos? Bueno, ya en el caso de la IA Vanina ya quedó claro de que ellos no permiten ni fotos, ni filmaciones, ni nada, y me parece fantástico, porque guardan lo sagrado. El guardar lo sagrado es muy importante hoy en día. Sobre todo con toda la temática que hay hoy de internet, y de YouTube, y Facebook, Instagram y todo eso. Entonces me gustaría saber qué opina el resto, ¿no? Si está de acuerdo en guardar lo sagrado o no, porque también es válido que no estén de acuerdo, ¿no? Seguro, Ian, sí, por eso mismo yo le doy la posibilidad de que si alguien quiere hacer una pregunta o algún aporte, que tiene el micrófono abierto. En realidad ellos muchas veces entran a la sala a escuchar para después poder evaluar en qué posicionamiento están, si están de acuerdo contigo, si están de acuerdo con Ia Vanina, si están de acuerdo con Ia Eugenia, que ya ha estado aquí. O sea, la idea, a ver, mi idea esencial del programa es no entrar en debates, sino cada uno exponer su posición y mantener, o sea, no entrar en debates si está bien, está mal, si sabe más, sabe menos. No, la idea acá esencial es que aquellos que tienen la posibilidad de disertar, lo hagan a través de su conocimiento, de su enseñanza y de sus experiencias vivenciales y terrenales. La idea esencial es esa, no entrar en ningún tipo de ritual ni nada por el estilo tampoco, porque no nos compete, digamos. Aparte tampoco sirve, porque no suma pelear, debatir, o sea, acá cada uno tiene distintos años de religión, distintas formas de cultear, y todo es válido, todo está bien, todo está bueno, pero yo desde mi punto de vista siento y veo de que mostrar tanto, ver tanto, es como que también eso, desde mi punto de vista, ojo, también eso jodió y molestó mucho lo que es el culto en sí, ¿no? Lo que es lo sagrado de un tan lindo ritual, de Por tan lindo supuesto. ritual. Yo estoy totalmente de acuerdo contigo, también con Ia Yanina, de la disertación que han dado hoy. Yo no soy de compartir el sacar fotos ni en rituales, ni en sesiones, ni en fiestas. Las fotos, como siempre digo, se sacan antes y después. Durante, nunca. Entonces, mi concepto, esto lo hablo desde mi postura, ¿no? Mi concepto es, yo estoy ante una entidad, vamos a hablar así, una entidad incorporada en un cuerpo, y a mí, ¿qué es lo que me interesa llevarme de la entidad? El recuerdo de alguna palabra, de algún consejo, de un pase. Eso es lo que llevo como foto en mi cabeza y va a vivenciar conmigo muchísimo tiempo si realmente me acerqué a esa entidad y esa entidad realmente me dio una ayuda, me dio un consejo. Esto es lo que digo, ¿no? Entonces, por eso yo, por lo general, no comparto esto de las fotos, no comparto que se filmen, digamos, los rituales. Esto es como decía, me gustó mucho que usaste la palabra prostitución,
porque, a ver, si vamos si vamos en cierta forma a definir esto, yo lo voy a definir de esta manera, mirá. Si, por ejemplo, una pareja se filma o se sacan fotos dentro de un cuarto y están ellos solos, eso es válido, está perfecto. Ahora, si esas fotos o esas filmaciones salen a internet, salen por WhatsApp, salen por el Facebook, termina siendo, como todos sabemos, ya una prostitución, digamos. Estamos metiendo algo que no tiene absolutamente nada que ver. Por eso digo, una cosa es de cierta forma, lo que tiene que ver con lo privado, que serían las fiestas para nosotros, porque convidamos a la gente para que vengan a ver quiénes se consagraron, para tener testigos de que estuvieron en nuestras casas, que nosotros los consagramos y que los estamos presentando a la sociedad para que el día de mañana aquellos que vinieron a esa fiesta recuerden de dónde partió. Entonces, esto es lo que digo, esa es la parte privada. Lo íntimo sería el ritual y todos los preparativos que hay antes de llegar, digamos, a una obligación, de llegar a una consagración, que no tiene absolutamente nada que ver con todo lo que por ahí se ve, ¿no? En Facebook. Aquel que lo hace, bueno, se expone a críticas y bueno, a todo lo que puedan llegar a sacar de contexto ahí, que de hecho en las páginas de Scratch están a full. Bueno, no es lo que comparto, no es lo que comparto. Quería agregar algo con respecto Sí. a lo que dijeron recién, ¿no? Sí, dentro de la regla de Ocha está prohibido, calculo que dentro de las otras reglas también, no se comparte, pero se hace. Vamos a ver, está prohibido dentro de la regla de Ocha, no se puede filmar, no se puede sacar fotos, pero eso no implica que no haya fotos, que no haya filmaciones, porque hay gente que se atreve a hacerlo, ¿se entiende? Nosotros podemos estar a favor o estar en contra de esta postura, pero eso no va a determinar que no se siga haciendo y que no se haga más. Por eso es lo que proponía esto de repensarnos con el tema del sacrificio. Siempre van a aparecer fotos, porque lamentablemente la gente es así. Quizás no de la regla de 8, en esto también quiero compartir algo, ¿no? Dentro de Argentina, las matrices afro somos todas una, y somos todos macumberos, es así. Claro. Somos todos uno. No No importa así. si la regla de 8, si es un banda, si es candomblé, está vestido de blanco y con collares, ya está. Sos macumbero y matás animales. No importa si los matás o no los matás. Claro. Entonces, digo, vamos a ver, en la regla de 8 ya está prohibido, pero se sigue haciendo, o sea, siguen poniendo fotos, siguen subiendo videos a internet, por más que esté prohibido, se va a seguir, a lo que voy yo es que uno debería tomar otra postura o reglamentar, o dentro de los sacerdotes, como bien dijo el babá recién, babá Pedro, babá Ricardo, ¿no? Ver, rever, reglamentar, regular la manera de que el cuchillo o lo que implica el sacrificio animal sea reglamentado, ni prohibido, no vamos a poder quitar todas las fotos de internet que hay, ni todos los videos de internet que hay, por más que quisiésemos, ¿no? Para poder limpiar tenemos que empezar a adentrarnos esta idea, ¿no? Este concepto, como los musulmanes, hay muchos que se inmolan y matan, junto con su inmolación se llevan 20, 30 personas, como pasó en los atentados de Barcelona, de Londres, los que pasan en Medio Oriente, pero eso no es el musulmán, no es el Islam. Y bueno, ¿y cómo se puede hacer eso? Y bueno, por lo que estamos peleando, Baba Richard, que es poder difundir nuestra cultura, poder sacar este estigma que tenemos encima, nada.
Eso, bueno, quiero dejo de hablar, pero si no me llevo todo el día. Vamos. Un placer realmente. Y bueno, ahora para culminar, deseo agradecerles a todas las visitas que tuvimos hoy en la sala, a la buena voluntad de los disertantes en compartir con nosotros su valioso tiempo, a la productora que está detrás de esto, ¿sí? Tenemos la productora Kizomba de Brasil y Ayer Fotografías de aquí de Argentina. También quiero agradecer a nuestra dirección, digamos, de programación, a la IA Olokuyemi, IA Lorena, que está detrás de todo esto ahí, para que no se pierda la señal y podamos estar medianamente bien. Y agradezco a Olodumare Dios por la posibilidad que me da hoy de compartir con ustedes. Y bueno, así me voy despidiendo, nos estaremos encontrando el próximo domingo a las 17 horas, aquí por este mismo lugar, espero verlos nuevamente. Un Irea Goato para todos, buenas ye, y nos estamos viendo próximamente. Buenas ye para todos. Ya, besos. Buenas noches, Aye para todos. Saludos a todos. Bye.